Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor, que nos acompañen en este curso de formación básica en apologética católica. Hoy contemplaremos la lección número 19, titulada La doctrina de la sola fe o la sola fides, como le llaman algunos. Vamos a meditar esta doctrina no católica, pero que tiene su contraparte en la Sagrada Escritura, diciendo juntos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Venga Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La doctrina de la sola fe. ¿Qué es la doctrina de la sola fe o la sola fides? Pues bueno, consiste en la creencia de que somos salvados únicamente por la fe en Cristo Jesús. Lo demás no importa. Esto significa, cree en Cristo y serás salvo. Punto. Ya vas al cielo directamente, tienes asegurado el cielo. Si te mueres vas a ir directo al cielo porque creíste en Jesús con tu corazón, con toda tu mente, con todo tu alma. Creíste en Cristo y por lo tanto vas directo al cielo. No necesitas nada más, ni sacramentos, ni iglesia, ni vida de comunión, ni haberte confesado, nada, absolutamente nada. Solo vas al cielo directamente con creer en Cristo Jesús. Esta creencia conlleva a que muchos grupos no católicos proclamen que con solo tener fe automáticamente están salvados. Al momento de creer en Cristo han sido salvados sin probabilidades de perder la salvación, dejando a un lado la importancia de las buenas obras, el amor, la justicia, el arrepentimiento, el perdón y otras cualidades más. Ahora, esta creencia de ellos no necesariamente está fundamentada en la Sagrada Escritura. Es cierto, la Biblia habla de serás salvo o cree en Cristo y serás salvo o te salvarás, pero la Biblia no dice ya eres salvo automáticamente o ya estás salvado, no, te salvarás, sí, pero hay que hacer otras cosas. Entonces, hay que tener cuidado porque algunos utilizan el texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, del 30 al 31, cuando Pablo y Silas estaban presos y del terremoto y nadie se escapó y el carcelero, ¿y qué tengo que hacer? Pablo les dijo eso. Hechos de los Apóstoles 16, del 30 al 31 dice, los sacó fuera y les dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás junto con tu familia. Palabra de Dios. Pablo y Silas le dicen, ten fe y te salvarás. Entonces dicen ellos, yo ya tengo fe en Cristo, yo creo en Cristo, me salvaré yo, mi familia, porque tenemos fe. Y así lo utilizan. Pero el carcelero no solamente se quedó con la fe, él tuvo que obrar, él creyó, pero tuvo que hacer algo, ¿no? Tuvo que ir cambiando su forma de vida. Y por eso la fe es cierto, dice te salvarás, no estás salvo, no, te salvarás. Pero esa salvación, como lo vamos a ver más adelante, se puede perder. También Pablo, en la carta a los romanos, nos dice que con confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón, ya seremos salvos. En Romanos, capítulo 10, verso 9, que es uno de los textos que más utilizan, Romanos 10, 9 dice, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. Palabra de Dios. Aquí lo dice claro, si crees, serás salvado. Pero unos versículos más adelante, en el verso 13, Romanos 10, 13, el mismo Pablo, siguiendo en la misma idea, no ha terminado todavía la idea, dice, pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. ¿Qué significa? Aquel que diga, creo en Cristo, aquel que hable de Cristo, aquel que crea en el Señor, se va a salvar, dice Pablo. Entonces, estos textos los utilizan mucho para reafirmar la doctrina de la sola fe. También en San Juan encontramos tres textos que son muy utilizados para esta doctrina. Jesús, por ejemplo, en San Juan capítulo 6, verso 47, San Juan 6, 47 dice, en verdad os digo que el que cree tiene vida eterna. Palabra de Dios. ¿Qué significa? ¿Ya creíste? Pues ya tienes la vida eterna, ya no la puedes perder.
San Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Palabra de Dios. Y en San Juan 3:36 dice la palabra de Dios, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que se resiste al Hijo no verá la vida, pues siempre le acecha la ira de Dios. Palabra de Dios. Estos son algunos de los versículos que utilizan para fundamentar esta doctrina de la sola fe, de la opción de que como yo creo en Cristo ya estoy salvo, como yo creo en Cristo tengo vida eterna, como yo he proclamado con mi boca y he creído en mi corazón que Cristo es el Salvador, entonces yo ya tengo la vida eterna. Y conlleva a ellos pensar que ya están salvados instantáneamente, que no necesitan de otras cosas más. Pero la Biblia no es un libro de frases célebres que podemos tomar a nuestra conveniencia. Si no tomamos en cuenta todo lo que se habla del tema, podemos perdernos en nuestros deseos o nuestra propia interpretación. No podemos imaginarnos que alguien que no tuvo la oportunidad de ser evangelizado se condenó. O bien también se condenó a alguien que escuchó la historia de Cristo como nosotros escuchamos la historia de Buda o de Mahoma, sabiendo que son otra religión solamente, o que las personas que vivieron antes de Cristo se condenaron por no haber creído en el Señor. Dios no nos va a juzgar por cuánta fe tengamos para ser salvos, sino por nuestros hechos. Por la fe por sí sola no basta, sino que es necesaria, porque claro, nadie se va a salvar sin fe nadie verá al Señor, pero no es suficiente, porque si yo dejo solo la fe, entonces ¿qué pasó con todos aquellos que estaban antes de Jesús y se salvaron? ¿Cómo se salvaron? Se condenaron todos porque no creyeron en Cristo. Los primeros cristianos, los que vivieron durante los primeros 100 o 200 años, 300 años, digámoslo así, de la era cristiana, se condenaron porque no creyeron en Jesús, porque todavía no les llegó el evangelio a ellos. Un poquito extraño. O aquí en América, los mayas, por ejemplo, los mayas, los que murieron antes de que vinieran los españoles aquí a conquistar América, ¿qué pasó con ellos? También se condenaron todos por no haber creído en Cristo. Entonces, ¿y dónde dejamos la conciencia, lo buena gente que pudieron haber sido, lo que hicieron aún sin conocer a Dios, como dirá la carta a los hebreos? Entonces, no es solamente la fe, hay algo más que tiene que tener. Claro, la fe es un pilar importantísimo, pero hay personas que pueden tener una buena vida, una buena relación y no creen en Cristo Jesús, y esas personas no las podemos condenar, tampoco las podemos salvar automáticamente, pero las dejamos a la misericordia de Dios y que sea Dios el que decida realmente, o el que vea realmente si se van a salvar o no se van a salvar. Otros dicen que solo Cristo salva, y esto es cierto. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, en el verso 12, Hechos 4:12 dice, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que porque el que nosotros debamos salvarnos. Palabra de Dios. Sí, es cierto, solo Cristo salva, por supuesto, eso nadie lo niega. Solo Cristo murió por nosotros en la cruz, solo Cristo entregó su vida por nosotros para la reparación de nuestros pecados. La Virgen María, los santos y los tantos mártires en la iglesia no entregaron la vida para rescate nuestro. Entonces, es cierto que solo Cristo salva, pero esta idea de que solo Cristo salva no tiene nada que ver con que solo la fe salva. No, hay mucha diferencia. Una cosa es que solo Cristo salve, que es cierto, y otra cosa es que solo la fe salva, que eso no es cierto. Hay otras cosas que necesitamos para la fe. Primero, vamos a decir que estos que no creyeron en Cristo, que no conocían en Cristo, también son hijos de Dios, aunque no les llegó el mensaje de la palabra de Dios. En 1 de Timoteo, capítulo 2, del 3 al 4, 1 de Timoteo 2, del 3 al 4 dice, esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Palabra de Dios. Dios no quiere que solo un grupito de creyentes o de personas que creen en Cristo se salven, no, quiere que todos los hombres se salven. Pero ¿cómo se van a salvar a aquellos a quienes no se les ha predicado la palabra de Dios?
si supuestamente dicen que solo la fe salva, y cómo van a salvarse si no creen en Cristo, si no han oído escuchar de Cristo. Algunos dicen, no, pero es que ya todos oyeron escuchar de Dios. Pues no, hay muchos lugares en el mundo que todavía no se les ha hablado de Dios, y otros lugares donde sí ya se les habló de Jesús, pero se les habló de Jesús como un cuento, como una historia, así como a nosotros se nos ha hablado de Buda, se nos ha hablado de Mahoma, se nos ha hablado de mucha gente y nos ha contado la historia, pero nosotros creemos en Cristo. Así ellos creen en Buda, como nosotros creemos en Cristo, y lo tienen como una grande persona, como un medio para llegar a la salvación, y a Jesús lo ven como un personaje más de la historia, como nosotros vemos a Sansón, como vemos a David, alguien importante, pero que no es el que nos va a llegar a la salvación. Entonces, estas personas que solo ven así, que solo les han contado así porque la cultura es distinta, no podemos condenarlas, porque Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. En Romanos capítulo 3, verso 29, Romanos capítulo 3, verso 29 dice: ¿acaso Dios es únicamente Dios de los judíos? No lo es. ¿También de los gentiles? Desde luego que sí, también de los gentiles. Palabra de Dios. Vean, Pablo dice de que Dios no es solamente Dios de los judíos o de los creyentes, sino que Dios también es Dios de aquellos que no creen, que viven en el paganismo, que están totalmente perdidos. Por eso dirá en otro pasaje de las Sagradas Escrituras: Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, sobre justos y pecadores, porque Él no hace distinción de personas. Todos somos hijos de Dios, todos, aunque algunos sean creyentes y otros no sean creyentes. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, en el verso 15, Hechos 14, 15, dice la palabra de Dios: amigos, ¿por qué hacéis esto? Nosotros somos también hombres de igual condición que vosotros, que os predicamos que abandonéis estas cosas vanas y os volváis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellas. Palabra de Dios. Cuando Pablo le está predicando a los paganos, resulta de que ellos dicen: no, este es el dios Zeus, no, este es el dios aquí, hay que venerarlo, los dioses bajaron entre nosotros. Y Pablo les dice: no, hermanos, ¿por qué hacen eso? Nosotros también somos igual que ustedes. ¿Esto qué significa? Ustedes son paganos, ustedes son pecadores, pero somos iguales a ustedes. Todos somos hijos de Dios. No hay distinción entre ser humano. Todos somos hijos de Dios. Que unos creen y otros no creen, es cierto, pero todos son hijos de Dios, por lo tanto, todos pueden salvarse. En la carta a los Romanos, capítulo 2, del 14 al 15, Pablo va a explicar cómo esos que no son cristianos se pueden salvar. Esos que no creyeron en Cristo, que no conocieron de Cristo, que sí escucharon de Jesús, pero no lo escucharon como el Salvador, como el Dios, como el Hijo de Dios, estos sí se pueden salvar, y hay una condición. Romanos 2 del 14 al 15 nos lo va a decir. Dice: en efecto, cuando los gentiles, aunque no tienen ley, cumplen naturalmente las prescripciones de la ley para sí mismos, son ley. Ponen de manifiesto que la realidad de esa ley está escrita en su corazón. Así lo atestiguan además su conciencia y los juicios contrapuestos que emiten de condenación o alabanza. Palabra de Dios. Pablo dice: son condenados por su conciencia, porque no tienen ley, porque no conocen nada de la ley, pero cumplen naturalmente. ¿Qué significa eso? No son malos, son gente buena, ayudan a todos. Nadie les ha dicho que hay que hacer caridad con el prójimo, pero ellos lo hacen. Nadie les ha dicho que no hay que matar, pero ellos son conscientes y dicen: ¿cómo voy a matar yo a mi hermano? Entonces ellos cumplen naturalmente, no porque les dijeron, sino porque son propiamente de ellos. Entonces su conciencia no los juzga, y por esa conciencia se pueden salvar, pueden llegar a la salvación. Esa es la diferencia. Por eso nosotros no decimos que solo la fe salva, que la doctrina de la sola fe es verdadera. No, nosotros decimos es falsa, no existe como tal la doctrina de la sola fe, porque entonces, si yo digo que todos se salvan solo por creer en Cristo, ¿dónde quedan aquellos que no creyeron en Cristo? Está claro que no se van a salvar automáticamente, pero tienen su conciencia, y muchos de ellos se van a salvar y van a ir al cielo antes que nosotros, que decimos que creemos en Cristo. Por eso es que esta última cita de la carta a los Romanos, en el capítulo 2, nos habla de la justificación.
es decir, que es recibir el perdón de lo malo que hemos hecho, santificándonos y por consecuencia nuestra salvación. Y menciona que los paganos también se justifican por la ley natural, en pocas palabras, por no ser malos, por portarse bien. Por lo tanto, si fuéramos justificados solo por la fe, Pablo tendría que haber dicho que los paganos se condenan por no tener fe en Cristo. Pero el que conoce a Cristo necesita fe, pero también necesita algo más, una obediencia a las leyes naturales de la vida para salvarse. Los católicos creemos que solo Cristo salva, y eso es cierto. Que es necesario tener fe en Cristo Jesús para salvarse, también es cierto. Creemos que Cristo murió por nuestros pecados, por supuesto que lo creemos, pero la Biblia y nosotros decimos que no podemos llegar a una exageración tal, no podemos decir que estamos automáticamente en el cielo solo por creer en Cristo y aquellos que no creyeron en Cristo están condenados. No podemos decir eso. ¿Por qué? Porque la fe no es suficiente. Jesús en muchos lugares de las Sagradas Escrituras dijo que la fe no es suficiente. Al contrario, lo que la Biblia enseña es que necesitamos esforzarnos un poco para poder entrar en el reino de los cielos. En San Lucas capítulo 13, verso 24, Lucas 13, 24 dice: esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos pretenderán entrar y no podrán. Palabra de Dios. Que dice Jesús, esfuércense, esfuércense. Ojo, por entrar por la puerta, dice, ¿qué significa? Ellos ya conocen dónde está la puerta, pero tienen que hacer el esfuerzo por entrar. ¿Esto qué significa? Ellos ya conocen en Cristo, ellos ya creen en Cristo, pero no por eso van a entrar automáticamente. Tienen que hacer un esfuerzo por entrar. En Mateo capítulo 7, del 13 al 14 dice: entrad por la entrada estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. En cambio, qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Estos ya creen en Cristo porque ya conocen el camino, porque ya saben en dónde está la entrada, pero tienen que esforzarse para poder entrar en el reino de los cielos. No es que ya de un solo van a entrar, tienen que esforzarse para poder entrar en el reino de los cielos. También la Biblia nos dice que el bautismo nos salva, que no es solo con creer en Cristo, sino que también hay que bautizarnos. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, en los versos del 4 al 5, San Juan 3, del 4 al 5 dice: Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús: en verdad te digo, que el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Palabra de Dios. Y Tito, capítulo 3, verso 5, Tito 3:5 dice: Él nos salvó, no por las obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino por su misericordia, mediante el baño de la regeneración y la renovación operada por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Nosotros somos salvados, dice Tito y dice San Juan, por el bautismo. El bautismo también salva. No es que solamente estamos salvos por creer en Cristo, no. Hay que bautizarse para poder salvarse. Y un claro ejemplo de esto lo da el apóstol San Pedro en referencia al diluvio. En Primera de Pedro capítulo 3 del 19 al 21, Primera de Pedro 3 del 19 al 21 dice: en el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados en otro tiempo, incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios, en los días en que Noé construía el arca, en la que unas pocas, 8 personas en total, fueron salvados a través del agua. A esta corresponde ahora el bautismo que os salva, que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo. Palabra de Dios. ¿Qué dice Pedro? El bautismo nos salva. ¿Cómo entonces voy a entrar al reino de los cielos? Con la fe, creer en Cristo, esforzándome por entrar al reino de los cielos y bautizándome. El bautismo también me garantiza entrar en el reino de los cielos, aunque no me da la salvación totalmente, igual que la fe. Tengo que esforzarme. Por eso es que Jesús dice que
la justicia y el amor son condiciones para poder entrar en el reino de los cielos. En Mateo capítulo 5, en el verso 20, Mateo 5:20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Nuestra justicia, debemos de ser justos lo más que podamos para poder entrar en el reino de los cielos. Yo puedo tener fe, una fe grande, pero si sigo chambreando, si soy chambroso, si me gustan los chismes, los chambres, si soy enojón, si me peleo con todo el mundo, si no me llevo bien con nadie, no voy a entrar al reino de los cielos, porque no soy justo, a pesar de que tenga mucha fe. En 1 Corintios capítulo 13, verso 2, 1 Corintios 13:2, el apóstol Pablo dice: ya podría yo tener el don de profecía y conocer todos los misterios y toda la ciencia, o poseer una fe capaz de trasladar montañas, pero si no tengo caridad, nada soy. Palabra de Dios. ¿Qué significa? Si no tengo amor, nada soy. ¿Cuántos predicadores no católicos vemos que andan de casa en casa, andan predicando la palabra de Dios, pero cuando se topan con un católico lo insultan, lo ofenden, hablan lo que se les ocurre de ellos? Entonces tienen fe, creen en Cristo, pero amor les falta mucho. Dice el apóstol San Pablo: sin amor nada soy. No vas a entrar al reino de los cielos si no eres justo y practicas el amor como tal. Por eso es que debemos de esforzarnos para entrar en el reino de los cielos, esforzarnos por nuestra salvación. En 1 Corintios capítulo 9, verso 27, 1 Corintios 9, 27, Pablo dice: al contrario, golpeó mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que habiendo proclamado a los demás resulte yo mismo descalificado. Palabra de Dios. Pablo, el gran apóstol, el que evangelizó a casi todo el mundo conocido en la época de Cristo, dice: yo puedo quedar afuera, puedo quedar descalificado, yo puedo condenarme. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar por mi salvación. No es solo creer en Cristo el que me asegura la salvación. Tengo que trabajar, tengo que esforzarme para entrar en el reino de los cielos. Y es lo mismo que Jesús dijo en Marcos 8:34. Marcos 8:34 dice: llamando a la gente y a la vez que a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Palabra de Dios. ¿Qué significa? Esforzarse, negarme, tratar de ser mejor persona, tratar de dejarme llevar por los caminos del Señor. No es solamente creyendo en Cristo entonces que voy a encontrar la salvación, sino que tengo que esforzarme por entrar en el reino de los cielos. Y es lo que dice Romanos capítulo 11 del 20 y 22. Romanos 11, 20 y 22 dice: muy bien, es cierto que fueron desgajadas por su incredulidad y que tú te mantienes por la fe. Así pues, ten presente que Dios es bueno, pero también severo. Severo con los que cayeron, bueno contigo, si es que te mantienes en la bondad. De otro modo, también tú serás desgajado. Palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Tienes que mantenerte. No es que ya creíste en Cristo, ya la hiciste, no, tienes que mantenerte. Dios es bueno contigo si es que te mantienes, porque si no te mantienes, también Dios es severo, dice, y serás desgajado, serás apartado del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no te mantuviste, porque no perseveraste, porque no permaneciste en el camino del Señor. Por eso, San Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 10, segunda de Pedro 1:10 dice: por tanto, hermanos, poned el mayor empeño en afianzar vuestra vocación y vuestra elección, obrando así nunca caeréis. Palabra de Dios. ¿Qué significa? Puedes caer, puedes ser desgajado, puedes perder la salvación en cualquier momento, pero si permaneces y le pones empeño en esa fe que creíste y en ese Cristo, practicando buenas obras, haciendo muchas obras de caridad y obedeciendo a la palabra de Dios, puedes salvarte. Pero puedes perderte en cualquier momento. Ten presente eso. No es que ya estás salvo solo por creer en Cristo. Jesús mismo, cuando le preguntaron qué tenían que hacer para salvarse, él dijo: guarda los mandamientos, haz lo que dice la Biblia, cumple las palabras de Dios, no solamente creas en Cristo. Mateo capítulo 19 del 16 al 17, Mateo 19 del 16 al 17 dice: en esto se le acercó uno y le dijo: maestro, ¿qué cosas buenas debo hacer para conseguir vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos.
Palabra de Dios. ¿Qué significa esto? No solo creas en Cristo, tienes que practicar, tienes que hacer algo, tienes que hacer obras, tienes que conservar tu vida como tal, como un buen cristiano en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que dicen creer en Cristo, que alaban a Cristo, que glorifican a Cristo, que inclusive hasta hacen milagros en el nombre de Cristo, pero no van a entrar en el reino de los cielos. Mateo capítulo 7 del 21 al 23, Mateo 7, 21, 23 dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí, malhechores. Palabra de Dios. ¿Qué significa? No se trata solo de creer en Cristo. En este texto vemos claros que esta gente tiene fe en Cristo Jesús, y no tiene una fe chiquita, tiene una fe tan grande que son capaces de expulsar demonios, que son capaces de hacer milagros en el nombre de Cristo, pero no les alcanza para entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no practican la caridad, porque les falta la justicia, porque no se esforzaron, creyeron que ya lo tenían seguro y no se preocuparon por su salvación, no confesaron sus pecados, no trataron de llevar una vida buena, entonces no entran al reino de los cielos, aunque anden con la Biblia predicando que se van a salvar, que tienen la salvación segura, no van a llegar al reino de los cielos. Por eso es que decimos que la salvación se puede perder en cualquier momento y que hay que cuidarla. Esto es lo que San Pablo recomienda en la carta a los Filipenses, que nos preocupemos por nuestra salvación y la salvación de los demás. En Filipenses capítulo 3, del 12 al 13 dice, Filipenses 3, del 12 al 13 dice: no es que lo dé ya por conseguido o que crea que ya soy perfecto. Más bien continúo mi carrera para ver si puedo alcanzarlo, como Cristo Jesús me alcanzó a mí. Por mi parte, hermanos, no creo haberlo conseguido todavía, sin embargo, olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante. Palabra de Dios. Que dice Pablo: no creo haberlo conseguido, hermanos. Imagínense, Pablo, el gran apóstol, no cree haber conseguido la salvación todavía, pero me lanzo a lo que está por delante, dice Pablo. ¿Qué significa? Trabajo, lucho, sigo caminando porque me falta todavía, porque todavía estoy vivo, sigo luchando por entrar en el reino de los cielos, por conservar mi salvación, no la tengo asegurada, dice San Pablo. Y ese consejo es el que le da al apóstol Timoteo, a su discípulo Timoteo, en 1 de Timoteo capítulo 4, verso 16, 1 de Timoteo 4, 16, Pablo dice: vela por ti mismo y por la enseñanza, persevera en estas disposiciones, pues obrando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo: persevera, vela y obra, porque así te vas a salvar. No es nada más creer en Cristo, no. Por eso en 1 de Corintios capítulo 10, verso 12, 1 de Corintios 10, 12 dice: así pues, el que crea estar en pie, tenga cuidado de no caer. Palabra de Dios. Y en Filipenses 2:12 dice: así pues, queridos míos, de la misma manera que habéis obedecido siempre, no solo cuando estaba presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, trabajad con sumo cuidado por vuestra salvación. Palabra de Dios. Por todos estos textos decimos entonces que la sola fe, la sola creencia en Cristo no basta para poder entrar al reino de los cielos. No es que cree en Cristo y serás salvo, no. Sí, tienes el derecho de salvarte, pero no vas a salvarte si no te esfuerzas, si no trabajas, si no obras, si no permaneces, si no eres justo, si no tienes amor para con tus hermanos, no vas a entrar al reino de los cielos, aunque creas en Cristo. Porque dirá Santiago que también el diablo cree en Cristo y le tiene miedo, y no por eso el diablo se va a salvar. Entonces, hermanos, no se trata solo de creer en Cristo, aunque claro, sí, hay que creer en Cristo para alcanzar la salvación, por supuesto, pero no basta creer en Cristo, sino que hay que cuidar esa salvación que hemos conseguido desde el momento del bautismo para que no venga Cristo y nosotros nos vayamos al infierno por no haber perseverado en la vida eterna.
sino que tenemos que creer en Cristo y tenemos que trabajar en esa salvación que tenemos ganada. Tenemos que trabajar en esa salvación con temor y temblor, con cuidado, buscando llegar un día al reino de los cielos, junto a nosotros con nuestros hermanos. La sola fe entonces no es suficiente. La fe es necesaria, sí, pero no es suficiente. Necesitamos obrar, perseverar, trabajar, luchar por alcanzar el reino de los cielos. Gracias por estar pendiente de estos videos, de estas lecciones. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube como Evangelizadores Católicos. Y si Dios quiere, nos vemos en la lección número 20 de este curso. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.